Liderazgo Comercial, episodio 1208. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde recibe ideas, consejos, estímulos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que realiza, es decir, que incremente su productividad. De todo esto hablo y además este podcast se complementa con las reflexiones que cada día envío a mi base de datos, en donde en 300, 400 palabras para que leas en 3 minutos recibes un impacto que es posible que te haga que tomes acciones diferentes en tu productividad para que éstas sean mucho mejores, que es lo que busco con esa reflexión y ese comentario. ¿Dónde las puedes conseguir? En www.santiagotorre.com. Entra ahí y suscríbete, es gratis. Además, recibirás un detalle en estos momentos, si no recuerdo mal, es un documento de 76 páginas con el resumen de 20 libros de ventas que he leído y he resumido, no para ti, lo resumí para mí, para tomar notas, para saber de qué iban, para entenderlos mejor, y lo pongo ahora a tu disposición, porque además, casualidad, es que hoy vamos a hablar de libros. Pues ahí tienes algunos de los que yo leí y resumí. Y sin mucho más, te dejo, porque hoy es miércoles. Hoy es el miércoles 6 de septiembre de 2023. Y te dejo con una charla que he mantenido precisamente sobre libros con César Piernavieja. Hola César, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Feliz de saludarte. Encantado de que pases por aquí. Ya sabéis que siempre empiezo las charlas diciendo que conozco al entrevistado, a la persona con la que charlo. César y yo coincidimos en un programa de entrenamiento online con entrenamiento físico a las 7 de la mañana con Ignacio Pirla y ahí nos hemos conocido, luego ya hablando con él, porque bueno, a partir de estamos dentro de ese club y luego los miembros del club, lógicamente, hablamos entre nosotros. Pues tenemos bastantes aspectos en común, pero a César yo lo he conocido fundamentalmente ahí y me ha parecido tremendamente interesante a qué se dedica profesionalmente y le he pedido que a ver si venía a charlar con nosotros y a que nos lo cuente. César, Pues, ¿quién es César Piernavieja? es una gran pregunta. Estoy en proceso de averiguación, de investigación y averiguación todavía, y por supuesto en proceso de construcción, porque creo que esto no acaba nunca, esto de ser uno mismo, ¿no? Bueno, soy un padre feliz, soy un esposo feliz y en general creo que soy una persona feliz. Y además tengo la fortuna de dedicarme a algo a lo que me gusta mucho y que disfruto mucho. Y que es lo que, bueno, nos ha tenido en conversaciones en alguna ocasión a ti y a mí. Y además, cuando te decía eso de persona en construcción, tiene mucho que ver con el motivo por el que nos hemos conocido, ¿no? En este grupo de entrenamiento online a las 7 de la mañana, 3 días a la semana, con Ignacio Pirla, que yo descubrí gracias a ti, a través de un post que publicaste en LinkedIn, donde ya éramos contacto desde hacía bastante tiempo y bueno, ahora mismo trabajo por mi cuenta, trabajo solo, me dedico a lo que se puede entender como coaching editorial, no es que sea el concepto que más me fascine, pero es una forma de explicar lo que hago y lo que hago realmente es un proceso de acompañamiento a autores para que escriban el libro que más les ayuda a ellos. Digo de acompañamiento porque yo no les digo qué escribir, ni cómo escribir, ni les suplanto a ellos en la toma de decisiones, sino que les acompaño en ese proceso y les hago las preguntas adecuadas para que ellos sean los dueños de las respuestas. Por eso es por lo que se puede denominar coaching editorial, ¿no? Bueno, hago otras muchas cosas, tengo otras muchas aficiones, pero básicamente, si nos referimos al aspecto profesional, lo que más hago es eso, aunque no exclusivamente. ¿Y cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a decidir que te puedes dedicar a acompañar a autores o en muchos casos a profesionales a que saquen lo que tienen dentro para mostrárselo al mundo y además que les ayuden en su carrera profesional a relanzarla, ¿no? ¿Cómo llegas a Pues de una forma muy natural. Yo durante muchos años me dediqué al periodismo, después a la comunicación corporativa y, bueno,
toqué muchos palos del mundo de la comunicación. El mundo editorial es otro aspecto más del mundo de la comunicación. Y llegué de forma muy natural porque en el año 2011 entré a trabajar en una editorial en Madrid y cuando llevaba poco más de un año mi jefe me preguntó si me apetecía irme a Colombia a abrir la oficina que la editorial quería abrir en Latinoamérica, después de las de México, Nueva York, Londres y Argentina y China. No, China vino después, creo que vino el año siguiente. Bueno, en cualquier caso, lo hablé con mi esposa, decidimos irnos, nos fuimos para allá y allí empecé a trabajar con autores de diferentes países, diferentes orígenes, diferentes trayectorias, diferentes ámbitos y sectores en los que ellos trabajaban. Entonces, a unos autores había que ayudarles en una cosa, a otros en otra. La editorial siempre tuvo el foco puesto en ayudar a los autores, eso es cierto, pero según fui trabajando con uno y con otro, pues a cada uno le iba ayudando en aquello que más necesitaba. Hasta que un día tuve una sesión de trabajo con un autor argentino y él tenía claro que quería escribir un libro, pero no tenía claro qué libro escribir, cuál debía ser el tema. Tenía una experiencia editorial previa, él ya había publicado un libro anteriormente en Argentina y bueno, sabía que quería escribir un libro porque estaba evolucionando mucho en su trabajo, pero no sabía qué libro, con qué enfoque, con todo, no tenía claros los detalles, ¿no? Entonces, en aquella sesión de trabajo, que duró aproximadamente unas 4 horas, pues de alguna forma tuve que poner en práctica todo lo que había hecho con el resto de autores, ¿no? Entonces, cuando terminó la sesión de trabajo, fui a borrar las notas que había ido tomando en la pizarra y todo lo que habíamos ido trabajando en la sesión. Y cuando veo todo aquello, digo, aquí hay algo interesante. Y fue así, fue una cosa muy natural. Ahí lo miré y vi que ahí tenía un paso a paso, una metodología, lógicamente hecho de forma pues muy casi improvisada, ¿no? O sin pensar. Entonces lo que hice fue un ejercicio de simplificación para poder explicarlo de forma muy sencilla y para poder aplicarla de forma muy sencilla. Entonces lo pulí, lo sistematicé, lo organicé, lo convertí, le puse digamos que la flor final, la guinda final para que fuera una metodología que pudiera funcionar con los autores. Eso fue hace ya unos cuantos años, hace bastantes, y desde entonces he trabajado con decenas de autores de pues, no sé, argentinos, chilenos, uruguayos, colombianos, peruanos, mexicanos y por supuesto españoles, ¿no? Bueno, y de otras nacionalidades, o sea, de otras lenguas nativas, ¿no? Pero en cualquier caso, no me desperté una mañana diciendo soy el más listo, voy a inventar la rueda y voy a crear una super metodología. No, fue algo muy sencillo, fue algo muy natural, que después fue evolucionando con el tiempo, lógicamente, porque no hay dos procesos iguales, no hay dos autores iguales, y eso hace que el proceso, que la metodología, que el método vaya enriqueciéndose porque se va enriqueciendo mi propia experiencia con los autores. Así es como surgió. Y así es como surge y además yo soy un absoluto convencido de la necesidad de escribir un libro por muchos motivos. Y yo lo he contado, seguramente a los que escuchéis el podcast me lo habéis oído más veces, que a mí me cambia la vida además de forma bastante importante cuando yo publico Haz que te compren. Yo tenía publicados algunos libros, pero que eran de artículos que había ido escribiendo y se recopilan y se hace un libro. Y bueno, pues eso está bien, pero es lo que es. Pero cuando escribo Haz que te compren y paso por todo el proceso de intentar poner en papel la metodología que yo ya estaba enseñando a clientes, lo pongo en papel, lo pulo, como dice César, le doy forma, creo un método, bueno o malo, pero creo un método. Y además digo, joder, yo estoy diciendo a la gente que haga unas cosas que yo no hago, ¿no? Y por vergüenza torera me pongo a hacer lo que también digo que hay que hacer. Y cambia mi mundo radicalmente, ¿no? Además de el libro me trae clientes, pero el libro me ayuda a sentar bases en mi cabeza muy importantes y a raíz de ahí, bueno, pues escribo más libros y hago más cosas, pero para mí fue un cambio fundamental. Entonces yo he animado, si te estoy diciendo a 6 o 8 personas, seguro que me quedo corto a que escriban su libro y les he ayudado de forma no profesional, no lo sé, hacer de esa moda, a que escriban el libro, ¿no? Y a que lo autopubliquen. Alguno incluso ha ido con editorial, pero otros han autopublicado, que es absolutamente digno y está muy bien y te da una serie de ventajas. Y Totalmente. podríamos hablar de por qué autopublicar o por qué ir con una editorial. Que nada es bueno ni malo, depende de la circunstancia y del momento concreto. Nada es perfecto en sí mismo, sí. Y yo creo que cualquier profesional, aunque no esté pensando en hacer nada, aunque estés trabajando para un tercero, debería plantearse poner sus experiencias en un libro.
Y si puede contar con la ayuda de un profesional, pues indudablemente va a ser mucho mejor. Y además, si ese profesional trabaja por su cuenta, yo mi recomendación es que se ponga en manos de un profesional, que yo lo hice solo, pero lo hubiera hecho mejor, más rápido y seguramente la obra hubiera sido diferente. Mira, estoy muy de acuerdo en lo que dices, porque es cierto que el ejercicio de escribir es importantísimo. La escritura en sí misma es terapéutica. Es un ejercicio que muchas personas practican para que su día a día sea mejor, sin mayor pretensión. Hay toda una corriente de profesionales en Estados Unidos especialmente que hablan de las bondades y los beneficios del journaling, que llaman ellos, y que no deja de ser escribir a diario eh, para, pues para espantar fantasmas, para aprender sobre uno mismo, para reflexionar, para fijar objetivos, para agradecer, para, para muchísimas cosas. Pero además, escribir con objetivos profesionales es algo que, como tú has podido experimentar en primera persona, te puede cambiar la vida, sin la más mínima duda. Yo sí recomiendo una cosa, y por mi experiencia, yo he trabajado con todo tipo de autores, el perfil habitual es un perfil bastante parecido al tuyo, un profesional muy bueno en su campo, que después de tener una experiencia acumulada importante y por tanto unos aprendizajes muy importantes y unas enseñanzas que mostrar a los demás, decide plasmarlo en un libro y, bueno, y contarlo al mundo. ¿Qué me dice la experiencia? Que cuanto más experto es el autor, mejor le va con el libro y mejor es el proceso. ¿Por qué te lo digo? Porque hay personas que quieren utilizar el libro para ahorrarse muchos pasos del camino. Es decir, no es lo mismo tener 10, 15, 20, 25 años de experiencia ayudando a otros en un determinado ámbito profesional, por ejemplo, en las ventas, y mostrar los resultados de esa ayuda durante tanto tiempo a terceros, que haber sido, por ejemplo, directivo de una empresa y empezar un camino profesional como autónomo, como independiente, que quiere ayudar a otros a vender mejor, pero no tiene resultados que mostrar. Eso en el libro se nota. El libro suele ser el resultado de un camino, no el inicio de un camino, porque eso se nota mucho. Y eso, en cuanto el lector sea más experto o menos experto, lo va a notar. Es un ejercicio también de honestidad profesional, ¿no? Entonces yo recomiendo a mucha gente que se me ha acercado y que me ha pedido ayuda, le he dicho, no estás preparado, espérate 10 años. No se trata de postergar 10 años a un cliente, ¿no? Sino decirle, mira, por honestidad profesional hacia ti, no hacia los demás, que también, por supuesto, sino hacia ti mismo, creo que es mejor que esperes. Porque es mejor contar resultados que tiene uno mismo que aquello a lo que aquellos resultados que uno quiere y desea tener en el futuro, ¿no? Pero sin la más mínima duda, un libro ayuda mucho a organizar ideas, a sistematizar conocimiento, a organizar metodología, mejorarla, la metodología que uno mismo tiene, y si además da los pasos adecuados y contempla el libro como una herramienta al servicio de su propia estrategia, por supuesto, no estamos hablando de una acción comercial como tal, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de un mínimo que lo doy por hecho, ¿no? Que es hacer un muy buen libro para el público al que se dirige. Eso está fuera de toda duda. Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre hacer el esfuerzo enorme para el público al que me dirijo y que además me ayude a mí como autor, que simplemente hacer el esfuerzo para ayudar al lector y olvidarme de mí. Eso es lo habitual. ¿Por qué eso es lo habitual? Por una razón muy sencilla. El proceso de creación de un libro suele ser siempre el mismo. Tengo una idea, valido la idea, escribo la idea. Si me ocurre escribir un libro, lo hablo con amigos, compañeros, colegas, incluso clientes, que es una buena idea, y todo el mundo me dice, sí, ese libro me parece súper interesante, yo lo leería, me parece que hace falta, y después escribo la idea. Perfecto. A veces se acierta haciendo eso, pero no hay ninguna garantía de acertar. Yo lo que propongo es un ejercicio de reflexión y de análisis previo, y como consecuencia de ese análisis y de esa reflexión, sacar cuál es el tema más adecuado. Entonces no es tener la idea y escribirla, sino es trabajo en toda la fase previa y como consecuencia de ese análisis ya tengo la idea. Valido la idea para ver si es la que más me ayuda, además, por supuesto, de ayudar al público al que me dirijo, y después concreto todo lo demás.
el público, el contenido, la estructura, el contenido de cada uno de los capítulos, los ejemplos, los casos de éxito, todo el resto de elementos, prólogo, citas elogiosas, todo desde un punto de vista estratégico que enriquezca el libro, pero que a la vez me ayude a mí como autor. Eso es básicamente la idea con la que yo trabajo. Y cualquiera puede escribir un libro, cualquiera que tenga este bagaje profesional, me refiero, ¿eh? Cualquiera, pues, porque lo de escribir un libro nos suena menudo marrón. Esto va a ser un proceso. Pérez Reverte tarda 3 años en publicar un libro. Claro, Pérez Reverte tarda 3 años porque él está leyendo cientos de libros sobre una temática antes de ponerse a escribir. Yo me acuerdo cuando en mi universidad, hace ya mucho tiempo, fue a dar una conferencia y explicó que él hacía eso y habló, creo que, de 600 libros que leyó antes de poder escribir El Capitán era triste. Una cosa bastante salvaje. No, eso no es necesario hacerlo porque cualquier persona puede escribir un libro siempre y cuando tenga el conocimiento suficiente y tenga el orden suficiente. ¿El conocimiento se puede adquirir? Sí, con los años. Y es la mezcla del conocimiento teórico y el conocimiento práctico, es decir, de lo que yo he aprendido como tal y de lo que sé, más la experiencia que me da haberlo puesto en práctica a diario. ¿El orden se puede conseguir? También. Y para eso, cada uno... A ver, no hay una regla válida para todo el mundo, en el sentido de que hay personas que necesitan disciplina y personas que necesitan fogonazos de creatividad, por así decirlo, ¿no? O de empuje y de iniciativa. ¿A qué me refiero? Hay personas que necesitan una continuidad diaria, crear un hábito, por ejemplo, de escribir 500 palabras todos los días, y para ese tipo de personas es muy bueno, pues a lo mejor levantarse 1 hora antes cada mañana y dedicar 1 hora todas las mañanas a escribir esas 500 palabras. Llueva, truene, haga calor, haga frío, estén inspirados, no lo estén, porque necesitan ese ejercicio de disciplina. Hay otras personas que necesitan aislarse y focalizar toda su atención en la redacción del libro. Son personas que cogen y conozco varios casos. En concreto, me estoy acordando del de un autor y amigo español que vivía en Colombia y se iba 2 semanas al Eje Cafetero, a un hotel en plena naturaleza de la exuberancia colombiana natural, que es impresionante, a escribir, a pegar ese empujón final importante para poder avanzar, porque de otra forma no lo haría, ¿no? Bueno, cada uno tiene una forma de trabajar que le va más, que le ayuda más. Sobre la dificultad de plasmar las ideas, eso ya es otra cosa. Hay personas que tienen mayor facilidad para escribir y personas que tienen menor facilidad para escribir. En ese caso, también es solventable, porque aunque no es fácil enseñar a escribir a una persona, sí hay una serie de trucos que son aplicables, bueno, no son trucos, ¿no?, sino son técnicas que son muy sencillas. Es cierto que después hay siempre un trabajo que hacer. ¿Por qué te lo digo? Porque recuerdo casos de autores que que hablan de maravilla y escriben fatal. Es decir, que escriben frases que no son del todo comprensibles. Y hay autores que no hablan tan bien, no se expresan tan bien con la palabra hablada, pero escriben de maravilla. En cualquier caso, el trabajo de un buen editor, un buen corrector ortotipográfico y editor de estilo, que ponga en orden las ideas, que arregle las frases, puede hacer maravillas. Y recuerdo en concreto el ejemplo de una autora que escribió un libro absolutamente ininteligible, de mucha calidad desde el punto de vista del contenido, pero mal expresado. Yo recuerdo una editora que aquello lo convirtió en un texto perfecto, absolutamente perfecto. O sea que siempre, con la ayuda de alguien que yo recomiendo, incluso en el propio libro que yo escribí, en mi propio libro, yo conté con una editora que lo pulió, lo arregló y lo mejoró muchísimo. César, ¿en qué condiciones recomendarías autopublicar y en qué condiciones recomendarías ir con una editorial? Qué buenísima pregunta. No hay una opción perfecta. Hay
condicionantes más favorables hacia una opción o hacia otra en función de las necesidades del autor. Si uno lo que busca es prestigio, voy a intentar, lo voy a simplificar mucho, y toda simplificación, por supuesto, que es imperfecta, ¿no? Pero bueno, para entendernos, creo que quien sobre todo busque prestigio tiene que irse con una editorial. Y quien busque ser dueño de su libro debe autopublicarse. Luego podemos entrar en muchísimos otros matices, porque los hay y son muy importantes. ¿Por qué prestigio para una editorial? Porque una editorial, sobre todo por una cosa. Cuando una editorial publica el libro de un tercero, está validando la calidad de ese contenido y está apostando y poniendo en juego su sello, su marca, en nombre de ese autor. En cambio, cuando yo me autopublico, no hay nadie que esté validando la calidad de ese trabajo. Puede que un corrector lo haya corregido o no. Puede que un editor lo haya editado o no. Puede que alguien lo haya revisado o no. Eso no se sabe hasta que uno lo abre y lo lee. Pero más allá de eso, no hay nadie que haya validado la calidad del contenido. Es como si yo publico mi blog. Yo en mi blog puedo decir las cosas más sensatas del mundo o las mayores burradas. El tiempo, el número de lectores, pues lógicamente van premiando los buenos contenidos y van expulsando a los malos contenidos, ¿no? Perfecto. Pero de entrada, publicar con un sello editorial te da ese prestigio que no te da el hacerlo por ti mismo. Pero por otro lado, el sector editorial, y yo he trabajado muchos años y dirigiendo una editorial allí en Colombia para otros 15 países y publicando autores de muchos países, lo conozco bien. El sector editorial sigue anclado en muchas cosas del siglo pasado. Se ha digitalizado en muchas cosas, pero en otras muchas funciona como funcionaba cuando se hizo la ley del libro en España, que fue básicamente una ley de lobby, por así decirlo, ¿no? Del sector editorial, del sector empresarial editorial. ¿A qué me refiero? Las editoriales siempre han sido las dueñas del sector. Y no hay más que ver los contratos de cesión de derechos que firman con los autores para ver que sienten que son las dueñas del mundo, por así decirlo, ¿no? Eso se traduce en muchísimos detalles en los contratos. Y eso se traduce en muchísimas cosas que perjudican al autor o que directamente no gustan al autor. Ayer tuve una conversación con un autor con el que he hecho todo este proceso de trabajo, todo este proceso de acompañamiento, y me contaba que no han hecho su editorial, ha vendido en 6 semanas 1000 ejemplares en un país latinoamericano. Por tanto, son unas cifras de ventas muy importantes. ¿Sabes cuántas acciones de relaciones públicas han hecho a favor del autor y del libro? 0. Absolutamente 0. Le ha costado conseguir los datos de ventas, le ha costado que le respondan. Es decir, el autor es el último. Es el último eslabón de la cadena. Es con el que nadie cuenta y es el más importante. Sin autor no hay lector. Sin autor no hay editorial. Entonces, a mí siempre me ha dado mucha rabia ese trato que se le suele dar al autor, porque el autor es la base absolutamente de todo. Sin autor no hay libros. Sin lector no hay libros. Sin editorial hay libros. Sí. Creo que simplemente esta reflexión, sin autor no hay libro, sin lector no hay libro, sin editorial sí lo hay, debería llevar a las editoriales a una reflexión profunda de qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Porque este autor estaba absolutamente feliz por la enorme exposición, y siempre lo agradecerá, que le está dando. Su libro está en librerías y en supermercados. Pero nada más. Entonces, la autopublicación acaba siendo un gran recurso para muchas personas que tienen su propia comunidad de seguidores. Entonces, esa comunidad sabe de la calidad de los contenidos que genera ese experto. Cuando ese experto da forma a su conocimiento para convertirlo en un libro, no necesita a la editorial para llegar a su comunidad. ¿Qué consigue? Publicar en el momento que quiere, de la forma que quiere,
con el título que quiere, con la portada que quiere. Abro paréntesis. Lo digo porque hay muchos autores que publican con editoriales a disgusto con el título que finalmente ha puesto la editorial y la portada que han puesto. Son dueños de los royalties. Son dueños de las promociones, de hacer lo que quieran, de tenerlo en todas las plataformas de venta de libros, en las plataformas de impresión bajo demanda, lo tienen solo en Amazon. Puede hacer lo que quiera, puede probar con un libro que le funciona, cambia de estrategia, escribe otro y... Entonces es mucha la diferencia. El autor debe ser consciente de que en el momento en el que firma con una editorial, deja de ser el dueño de su libro. Eso no siempre todo el mundo es consciente. Yo lo fui desde el primer momento, por eso decidí no ir con editorial. Decidí andar otro camino. Y creo que también a mí me gustaría transmitir la idea de que autopublicarte no significa que tú estás solo, a lo Juan Palomo, yo me lo hago, yo me lo como. Quizá cuando yo lo hice en el año 15, creo que fue cuando escribía que te compré. Bueno, yo la cuenta me la abrí en Amazon Estados Unidos, porque creo que en Amazon España todavía no estaba. Cuando me abrí la cuenta, o no te podías abrir la cuenta, o había empezado, pero las cuentas se abrían allí. En ese momento quizá no había todo el elenco de personas que pueden apoyar y ayudar, pero hoy en día hay personas para ayudarte a hacer lo que quieras con tu libro desde el punto de vista editorial, de corrección, de todo lo que quieras. Tienes profesionales muy cualificados, es decir, puedes ir por tu cuenta y ser tú, dijéramos, tu misma editorial. Aunque no hace falta que montes una SL, que también podrías hacerlo, que ya conozco a alguno que se ha montado su propia SL para publicarse sus libros. Pero bueno, que tampoco hace falta eso. Y yo, desde luego, animo a quien quiere escribir un libro, a quien quiera dejar su legado, a quien quiera dar un empujón a su carrera profesional, a que se plantee seriamente el escribir un libro. Y ahora mi recomendación es, déjate acompañar. Yo no lo hice y hablo desde mi experiencia. Déjate acompañar por profesionales. El resultado va a ser bastante mejor y la inversión la vas a rentabilizar mucho antes. Escribir un libro no es sencillo. Que si tienes facilidad para escribir, César decía, si escribes 500 palabras, bueno, 500 palabras es una hoja A4, con un tamaño de letra 10 o 12, depende de la tipografía. Sí. Pero si escribes 1000, que son 2 hojas al día, en un mes tienes el libro. Luego te faltará el prólogo y el no sé qué, pero en un mes tienes un libro de cuento de no, o sea, de algo de no ficción. En un mes tienes un libro. O sea, lo que es escribir, luego hay un proceso de maquetación, de corregirlo, que también es largo. Pero escribir un libro sí es un esfuerzo importante. Y si te dejas ayudar, te va a funcionar mucho mejor. Estoy de acuerdo. Vas a recuperar la inversión. Quizá no en la venta de libros, pero sí con lo que el libro trae por detrás de incremento de tu imagen y consecución de clientes. Es que eso es muy importante porque piensa que el libro pasa a ser tu tarjeta de presentación. Una cosa es la tarjeta de visita, donde está tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico, tu dirección y demás. Y otra es el libro. El libro es una herramienta, sin la más mínima duda. Es una herramienta útil en manos del lector, pero yo lo que defiendo es que también es una herramienta útil en manos del autor. Entonces, si es mi tarjeta de presentación más potente, lo importante es cuidarla. Es como si yo hago una presentación comercial en PowerPoint, por ejemplo, algo súper clásico, y está llena de faltas, mal diseñada, con una mala tipografía, todo embarullado, nada atractiva, pues eso habla mal de mí y de mis servicios. Eso me perjudica a mí en la venta de mis propios servicios, en mi posicionamiento y en mi marca. En cambio, un libro es muy fácil que tenga un resultado estético y un resultado, una apariencia profesional, sobre todo con dos cosas. Cuidando la maquetación o diagramación, como dicen en Latinoamérica, la diferencia es abismal, y con simplemente, ya no te digo con una edición profunda que deje el libro con una organización buena, un orden bueno, una estructura buena, una redacción perfecta, simplemente con un buen corrector de estilo que haga que el lector no vaya encontrándose una misma palabra escrita de dos formas distintas, mala puntuación, mala acentuación, ese tipo de cosas que perjudican mucho la propia imagen del autor, ¿no? Entonces, si uno sabe lo que va a escribir, si uno tiene el conocimiento y ha hecho todo el análisis previo, ha hecho todo ese esqueleto o esa estructura o índice y lo ha trabajado muy bien y tiene muy bien trabajado todo el detalle de cada uno de los capítulos, le puede resultar fácil sentarse a escribir 1000 palabras al día, ¿no? Es cierto, por otro lado, que ha proliferado en los últimos años un enorme elenco de soluciones para ayudar a los autores,
Ojo, también es cierto una cosa, al proliferar también hay mucho oportunista porque vamos, yo he dejado de usar muchas redes sociales porque no me quiero distraer, ¿no? Y quiero focalizar mi atención en lo importante, pero he visto mucha publicidad de escribe tu libro en 30 días, escribe tu libro en 60 días, ¿no? Como si fueran dietas milagrosas de pierde 5 kilos para la operación bikini de este año, ¿no? Y la dieta milagrosa y pierdes 20 kilos en 20 días, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, yo como decía al principio, defiendo las cosas bien hechas, defiendo el autor que es consecuencia de un trabajo, de una experiencia, de un conocimiento, de unos años, el final de un recorrido, no el principio, pero haciendo bien las cosas, acompañándose adecuadamente, en un tiempo prudencial se puede hacer una cosa muy digna para autopublicarse, por supuesto. Y estoy de acuerdo contigo. Aunque uno se autopublique, contar con ayuda creo que es diferenciador, absolutamente diferenciador. César, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde sabemos algo más de ti? Pues sobre todo en LinkedIn, porque si te soy sincero, todavía no tengo página web, no he salido a comercializar mis servicios. Afortunadamente, desde que regresé a España en 2020 y trabajo por mi cuenta, no han parado de llegarme autores, sobre todo recomendados por otros autores. Es cierto también que en este tiempo he dedicado mucho esfuerzo a escribir un libro que publiqué hace unos meses en Colombia. Es una biografía de una mujer colombiana excepcional y es un libro en el que he estado trabajando 3 años, he entrevistado a más de 150 personas, cientos de horas de conversaciones con ella para poder dar forma a esa historia que me parece súper interesante porque es un ejemplo vital no solo para quienes quieren mirarse en el espejo de la mujer y la ciencia, sino para quienes quieren ver un ejemplo real de cómo superar todo tipo de adversidades en la vida. Se llama La ciencia de una vida. Aprovecho y hago un poco de... meto mi cuña de publicidad, ¿no? Del libro que tanto esfuerzo me ha llevado, ¿no? Pero sobre todo en LinkedIn. Sí que estoy planteándome ahora, bueno, pues de alguna forma crear esa página web, mostrar un poco mis servicios, lo que hago, contarlo un poco más al mundo, porque bueno, creo que ya toca, ¿no? Hasta ahora, sobre todo, he trabajado por los autores que han venido referidos por otros con los que he trabajado en el pasado, ¿no? Pero ya te digo que en LinkedIn está mi perfil y ahí explico lo que hago, el enfoque con el que hago las cosas y creo que es una buena forma de contactarme. Ahí está mi correo electrónico, por supuesto. Pues dejaré en las notas del programa el enlace a LinkedIn y el enlace al libro La ciencia de una vida. Y te voy a emplazar para otra ocasión, quizá no ahora, ¿Sí? porque también hablamos en su momento de algo que me pareció súper interesante, que es el utilizar los libros para esos momentos de la vida de las empresas en las que celebran determinados aniversarios, que hay a quien se le ocurre, y lo deja en mano del de comunicación visual o del de marketing, que está muy bien, pero quizá si se pusiera en manos de un profesional eso pudiera cambiar e igual que un profesional puede hacer con su libro, estoy seguro que una empresa en un momento de aniversario también puede hacer algo que le va a dedicar el mismo esfuerzo, va a dedicar la misma inversión, pero el resultado puede ser muy diferente. Pero de eso, si te parece, hablamos el otro día. No nos vamos a extender ahora porque lo comentamos en algunas de las conversaciones que hemos tenido y me pareció realmente un punto de vista y un enfoque diferente y que puede venir muy bien a las empresas. Bueno, siempre que cumples tus 5, tus 10, tus 15, tus 25 años, bueno, puedes dejar ahí sobre todo un legado cuando ya tienes una cierta experiencia empresarial, ¿no? Totalmente. Hablamos de ello cuando quieras, por supuesto. César, pues un fortísimo abrazo y muchísimas gracias por venir a Liderazgo Comercial. Un placer. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer conversar contigo y recomiendo a todos los que escuchan este podcast que lean ese libro tuyo del que hablabas antes, Cierra la venta, porque me parece una lectura imprescindible y un muy buen ejemplo de cómo el conocimiento, además, se convierte en una narración muy interesante y muy atractiva, a través de los ojos de un protagonista y de la visión de un protagonista, porque no solo estás incluyendo conocimiento teórico, por así decirlo, sino estás añadiendo un montón de cosas que me parecen, que hacen que la lectura sea muy, muy atractiva, pero que me parecen imprescindibles para cualquier persona que se dedique a ello. César, un fortísimo abrazo. Otro para ti, que estés muy bien.